París, 1906. París era una fiesta antes de que Hemingway lo viviese y lo dejase escrito. A comienzos del siglo XX, la capital de Francia lo era también del arte. Entre dos montes, Montmartre y Montparnasse, el monte de Marte y el del Parnaso, casi se hacinaban los creadores de la pintura y la literatura que marcarían en 2 décadas todo un siglo. Desde luego no era una fiesta de ostentación, ni de cortesanos, ni siquiera de salón burgués. Era un mundo cosmopolita, provocador, donde la vida se bebía a tragos amargos, con el único fin de crear libremente, del arte por el arte. Dadaístas, cubistas, surrealistas, futuristas, todos hacían saltar por los aires los códigos anteriores, con propuestas cada vez más libres y ambiciosas. A este París llegó en 1906 Amedeo Modigliani, procedente de Italia, para dar su salto definitivo en lo artístico y en lo personal. Todo artista que persiguiese crecer y destacar en el arte tenía que pasar por París. Modigliani, que había conocido la tradición y a algunos de los mejores pintores italianos coetáneos en Florencia, Roma, Venecia y en su natal Livorno, se aventura con 22 años a la auténtica meca de la pintura, donde se concitaban maestrías de la generación anterior como Cézanne, con otras absolutamente contemporáneas como la de Picasso. Enseguida se inscribe en un círculo de amistades que se cultivan en cafés y lúgubres talleres, y en el que es invitado común y permanente el alcohol. Chagall, Sautin, Kisling, Fujita son algunos de sus amigos en Montparnasse, y solo son una pequeña muestra de los artistas afincados en el París de principios de siglo. Modigliani se había formado en Italia. Él nació en Livorno, cerca de Florencia, y estudió en Florencia y en Venecia, pero nunca tuvo una formación, digamos, ligada al arte moderno, más bien es ligada al paisajismo preimpresionista. Cuando llega a París, él pretende triunfar en las exposiciones de la época, en las grandes exposiciones como el Salón de Automne, pero lo que se encuentra es con una vanguardia que negaba una parte que será fundamental en su obra y a la que había dedicado una gran cantidad de tiempo en su aprendizaje en Venecia y en Florencia, que es el estudio del arte renacentista. Bueno, es la época en la que Picasso hace Las señoritas de Aviñón, por ejemplo, y en general la vanguardia va a romper con el arte del pasado. En el caso de Modigliani, los artistas futuristas, su amigo Severini le propone firmar el manifiesto futurista, en el que se incluye una alusión a quemar a los museos del pasado, pero él reniega de ello y siempre se va a mantener independiente. La vida de Modigliani fue una vida muy apasionada, la vivió en cierto modo al límite, intentando siempre vivir, digamos, al día y sacar el máximo partido de las oportunidades que tenía, pero también yo creo que se ha tendido a exagerar las vinculaciones entre su vida y su obra. Digamos que una de las cosas que más sorprende al visitante cuando ve la obra del Modigliani es la diferencia un poco entre esa vida apasionada y la serenidad que expresan sus cuadros. En cierto modo eso se deriva de su formación vinculada a los maestros del Renacimiento y a los maestros del pasado, en los que digamos que no hay un contenido expresivo, sino hay más bien una mesura. Las obras de Modigliani tardías, digamos maduras, sin embargo, lo que sí que muestran es una tristeza, una melancolía que se puede relacionar, o algunos autores la relacionan, con el fracaso de su trayectoria artística, no tanto de su obra, sino la imposibilidad de vender cuadros y la falta de reconocimiento oficial que tuvo su obra. Este reconocimiento coincidió casi con su prematura muerte a los 36 años de edad. Hasta ese momento, Amedeo Modigliani crea en las estrecheces económicas de la vida bohemia y también en las que le permite su salud, que desde niño está maltrecha y a la que nunca priva de malos cuidados en sus 14 años en París. Estos dos factores, salud y dinero, son los que le alejan también del lenguaje en el que Modigliani se siente más realizado, la escultura. Instruido por el romano Constantin Brancusi, Modigliani vuelve a tallar directamente la piedra y fija en lo primitivo, en el arte negro, uno de sus referentes sobre el que trabajar.
Ambas aportaciones condicionan su propio estilo, cualquiera que sea ya el lenguaje. Él, cuando llega a París, llega a los pocos meses, se instala en Montmartre. Allá conoce a Picasso y conoce a todo el grupo de artistas que rodeaba a Picasso. Y a partir de ello, y sobre todo a partir del conocimiento de del visitar las exposiciones que se están realizando en París en esa época, como las grandes retrospectivas de Gauguin y de Cézanne de los años 1906 y 1907, empieza ya a avanzar su lenguaje, a hacer ensayos y a buscar un lenguaje personal, que luego sobre todo lo alcanzará a través del ejemplo de la escultura y del ejemplo de Brancusi. Aunque por su parecido con la fisonomía de los Modiglianis hay que destacar La cabeza de muchacha de Henri Lorentz de 1920. Ese es el año del fallecimiento de Amedeo Modigliani, que hacía ya más de un lustro había abandonado la escultura por sus malos efectos sobre su tuberculosis. En cualquier caso, el aprendizaje será definitivo para su pintura, de la que en París sobraban los referentes. Cuando Modigliani llega a París en 1906, va a aprender de artistas que en ese momento se estaban realizando exposiciones retrospectivas como Cézanne, como Gauguin, como Toulouse-Lautrec, pero va a ser en concreto de Cézanne del que va a aprender a construir las figuras, a construir el volumen a través del color. Y Cézanne va a ser un ejemplo importante para él, que había mirado al arte renacentista y a los grandes maestros del pasado, sobre todo porque Cézanne en su obra lo que había intentado es hacer con el arte moderno un arte de los museos. Bueno, en el caso de Brancusi es un artista que le enseña, su ejemplo le lleva a tallar directamente en piedra, a valorar el volumen de la escultura, a diferencia de lo que hacía un poco la escultura de Rodin, y también, por otra parte, a esencializar la forma, a buscar los volúmenes más sencillos, incluso en muchas ocasiones basándose en el ejemplo del arte primitivo o del arte negro. Cuando retorna a la pintura en 1914, va a ser la pintura Fauve en un primerísimo momento la que le interese, y luego el ejemplo del cubismo y sobre todo el ejemplo de Picasso. Si en Cézanne el joven Modigliani encontró la realización de su ideal de unir los maestros antiguos y un lenguaje plástico moderno, en Picasso se adentra definitivamente en las vanguardias. Tanto Picasso como Derain fueron de los primeros artistas de la vanguardia también interesados en el arte negro. A Moïse Kislin y Chaim Soutine le une las raíces judías y su dedicación al retrato. En general, en París se establecen una red de referencias y filias muy tupida, ya sea por una cercanía artística, intelectual o personal. El ejemplo de Picasso le lleva a construir arquitectónicamente de una manera más sólida los cuadros y a construirlos bidimensionalmente. Ello, unido a su experiencia como escultor y unido a la experiencia también que realizará a lo largo de toda su vida de dibujante, le va a conducir a un estilo que es personal, un estilo maduro, en el cual hay una síntesis entre rotundidad volumétrica y linealidad plástica, que digamos que es el estilo más característico. En muchas ocasiones lo que hay también son citas al arte del pasado, citas a Simone Martini, citas a Giorgione, citas a Parmigianino y a otros maestros del pasado, que él conjuga con un lenguaje aplanado, con un lenguaje sintético, en el que predominan los volúmenes muy simplificados y los ritmos de composición curvilíneos, incluso en ese que se va a repetir en la obra tardía. En cuanto a los géneros, Modigliani apenas se sintió atraído por los paisajes. Solo en sus últimos años, y ante la ausencia de modelos en su estancia en Niza, se aventura a cambiar los motivos, la naturaleza por las personas. Pero lo cierto es que Modigliani siempre estuvo interesado en las personas, y ya sea en el retrato o en el desnudo. El pintor se introduce en el interior de sus modelos para sacar la esencia más allá de la apariencia.
podemos ver en estos desnudos el arabesco de Toulouse-Lautrec, la economía cromática de Cézanne, las bañistas, por ejemplo, el colorido fauve. Podemos ver la influencia de Picasso, sobre todo en los rostros, porque no dejan de ser rostros que remiten a las máscaras africanas. Por otro lado, también se ha insistido en que se exalta muchísimo los valores artísticos italianos. No hay que olvidar que Modigliani tiene una formación italiana. Primero se forma en Florencia y luego pasa a Venecia y hace un recorrido con su madre para, para una cura de las que hace por su enfermedad pulmonar a Roma y a localidades más meridionales. Modigliani fue fundamentalmente un retratista. El dibujo, digamos, va a ser el lenguaje predilecto de Modigliani y en el que va a experimentar durante toda su vida. Pero él, incluso antes de llegar a París, que en la fecha de 1906, que es el comienzo de la exposición, él ya quería ser escultor. Él va a intentar desde 1909 hasta 1914 ser escultor, gracias sobre todo al ejemplo del arte africano y al ejemplo de Brancusi. Pero su frágil salud y luego, por otra parte, la dificultad de esculpir en tiempos de guerra y la dificultad de sacar al mercado las obras que estaba haciendo de escultura, va a determinar que al final dedique su carrera fundamentalmente al retrato. Modigliani será reconocido en el futuro por ser un artista que actúa al margen de las tendencias. A pesar de relacionarse en París con todas las vanguardias, él hace un alegato de independencia estética e intelectual en cada obra. Desprecia así las ventajas que le hubiera podido reportar sumarse a algún ismo, porque ya había encontrado un lenguaje propio a través del clasicismo italiano, la escultura y el arte primitivo, visto con una mirada sofisticada y moderna. Desde el año que muere Modigliani ya resultó muy difícil calificar la obra de este pintor. Entre otros motivos porque Modigliani era difícil de definir, no se había integrado en ninguna vanguardia, en ninguna corriente, no había seguido ningún ideario, ningún manifiesto. Se sabe que los futuristas italianos le pidieron firmar el manifiesto futurista y que él se negó rotundamente. Por otro lado, era todavía un pintor incomprendido, con pues ciertas críticas adversas. Es famosa la crítica o la diatriba que un crítico italiano, Francesco Sapori, le dedicó cuando vio que en la Bienal de Venecia de 1922 habían incluido, que era una bienal que estaba dedicada a los futuristas, habían incluido 12 lienzos de Modigliani y además en el catálogo habían hecho una pequeña biografía. Era por tanto una rara avis, era un pintor que había encontrado su camino en solitario, que había buscado un estilo sin maestros y sin discípulos y que era difícil de definir, de calificar o de integrar. Con un número importante de admiradores y con varias exposiciones monográficas inminentemente posteriores a su muerte, no se supo, sin embargo, catalogar la obra de un artista original y libre. Entre tanto ismo, eso podía suponer caer en el olvido, pero no fue lo que ocurrió. Más bien se dio otro de los efectos negativos que se podían dar. Se le introdujo en un cajón desastre llamado Escuela de París, sin más vínculo con sus colegas que haber convivido en París. En el año en que muere, en 1920, un crítico, André Warnot, encuentra el apelativo de Escuela de París para designar a toda esa serie de artistas que desde 1905 se agrupan en torno a los barrios parisinos de Montparnasse y Montmartre, sobre todo del Bateau Lavoir. En este texto, André Warnot lo que hace es dar una larga lista de pintores extranjeros como Fujita, como Utrillo, como Soutine, como Kisling y también incluye a Modigliani. Pero Warnot no daba unos criterios básicos desde el punto de vista estético o formal que agruparan a toda esta gama de personalidades. El problema de la denominación de la Escuela de París es que se convirtió ya en un cajón desastre. Era un apelativo para agrupar a aquellos dispersos de la época de los años 20 que estaban activos en París. Era una forma de clasificar a los inclasificables.
De ahí que se cuestione constantemente esta escuela. De todas formas, la única razón que Warnow tenía para denominar escuela para integrar a estos artistas en la Escuela de París era una razón de época y en concreto era una fecha, la de 1920. Detrás de esa imagen estereotipada de bohemio hay toda una obra de altísima calidad. También es una obra escasa, pero hay que tener en cuenta que su carrera artística no sobrepasó ni 2 décadas. A partir de 1906 generó la mayoría de sus trabajos, pero el mercadeo que se cultivó en París y su tardío reconocimiento contribuyeron a que su obra se encuentre hoy tan dispersa. Es a partir de 1926 cuando aparece la biografía novelada de Andrés Salmón, la biografía de Modigliani, cuando aparece la leyenda de artista maldito y rebelde, cuando empieza de alguna forma no a cotizarse, pero empieza los coleccionistas a interesarse por la obra de Modigliani. Estos dos coleccionistas que he mencionado serán los que, digamos, acumulen más obra en la década de los 30 y serán los que nutran de Modigliani a muchos otros coleccionistas particulares y a los grandes museos. No obstante, dado que la obra se dispersó ya desde antes de la muerte del pintor, resulta muy difícil luego el estudio, la catalogación. No será hasta 1970 cuando Ambrosio Ceroni haga el primer catálogo razonado de la obra de Modigliani, un catálogo que además va a servir para las grandes exposiciones retrospectivas que se hagan en los años 80, como la del Museo de Arte Moderno de la Villa de París del año 80. Es interesantísimo porque ya Modigliani empieza a ser contextualizado en su época. Un siglo después de su nacimiento, a Modigliani le encontraron su lugar. No era sencillo ni por su independencia ni por lo atomizado del contexto en el que vivió. Figuras ligadas a él, como los escritores Max Jacob, Jean Cocteau, Apollinaire, los artistas Diego Rivera, Juan Gris, Picasso o los personajes anónimos de la Bohemia, nos hablan de un tiempo difícil de acotar científicamente, pero ese fue el tiempo de Modigliani.
literatura que marcarían en 2 décadas todo un siglo. Desde luego no era una fiesta de ostentación, ni de cortesanos, ni siquiera de salón burgués. Era un mundo cosmopolita, provocador, donde la vida se bebía a tragos amargos, con el único fin de crear libremente, del arte por el arte. Dadaístas, cubistas, surrealistas, futuristas, todos hacían saltar por los aires los códigos anteriores, con propuestas cada vez más libres y ambiciosas. A este París llegó en 1906 Amedeo Modigliani, procedente de Italia, para dar su salto definitivo en lo artístico y en lo personal. Todo artista que persiguiese crecer y destacar en el arte tenía que pasar por París. Modigliani, que había conocido la tradición y a algunos de los mejores pintores italianos coetáneos en Florencia, Roma, Venecia y en su natal Livorno, se aventura con 22 años a la auténtica meca de la pintura, donde se concitaban maestrías de la generación anterior como Cézanne, con otras absolutamente contemporáneas como la de Picasso. Enseguida se inscribe en un círculo de amistades que se cultivan en cafés y lúgubres talleres, y en el que es invitado común y permanente el alcohol. Chagall, Sautin, Kisling, Fujita son algunos de sus amigos en Montparnasse y solo son una pequeña muestra de los artistas afincados en el París de principios de siglo. Modigliani se había formado en Italia. Él nació en Livorno, cerca de Florencia, y estudió en Florencia y en Venecia, pero nunca tuvo una formación París, 1906. París era una fiesta antes de que Hemingway lo viviese y lo dejase escrito. A comienzos del siglo XX, la capital de Francia lo era también del arte. Entre 2 montes, Montmartre y Montparnasse, el monte de Marte y el del Parnaso, casi se hacinaban los creadores de la pintura y la... digamos, ligada al arte moderno, más bien es ligada al paisajismo preimpresionista. Cuando llega a París, él pretende triunfar en las exposiciones de la época, en las grandes exposiciones como el Salón de Automne, pero lo que se encuentra es con una vanguardia que negaba una parte que será fundamental en su obra y a la que había dedicado una gran cantidad de tiempo en su aprendizaje en Venecia y en Florencia, que es el estudio del arte renacentista. Bueno, es la época en la que Picasso hace Las señoritas de Aviñón, por ejemplo, y en general la vanguardia va a romper con el arte del pasado. En el caso de Modigliani, los artistas futuristas, su amigo Severini le propone firmar el manifiesto futurista, en el que se incluye una alusión a quemar a los museos del pasado, pero él